Somos tres nada más. Bastante pocos. Sí, porque es presencial hoy. No arrancaba a las 20. Qué raro que no estén transmitiendo. Y cuarto, chicos, arrancaba. Yo por el mensaje que habían mandado al grupo, por eso.
Bueno, ya están en vivo. Uy, me tengo que poner. Buenas, ¿cómo andan? Para los que estén por ahí. Hola. Oh. ¿Cómo andan? Bien, bien. Qué bueno ver caras conocidas. Ay, siguieron la mayoría, ¿eh? Lo bueno es que voy a poder moverme un poco. Si no me ven, está bárbaro, porque me siento más relajada. Bueno, la próxima, si Está bien. avisan con más anticipación, ahí estaré. Me encantaría ir. Te hubiese quedado dormida en casa. Está frío, está medio feo. Yo te digo que a mí me gustaría estar más de tu lado. Bueno, es lo que hay. Bueno, a ver. Terminamos una gran primera etapa, ahora viene una etapa de la materia que es mucho más interesante porque se tratan temas mucho más concretos. José, vos estate atenta al Telegram por las dudas, por si alguien dice que sí, que no, que hay dificultades. Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible, así me escuchan. Conmigo en esta segunda etapa van a ver todo lo que es el tema del seguro. Desde la bolilla 10 a la bolilla 16. Y Bernardo les va a dar conmigo, va a empezar por la parte de propiedad intelectual, creo que es la bolilla 17, ¿no? Si no me equivoco. 17, 18, por ahí, eso. No, la 16 no, la 17 era transporte. La 17 la transporte que la vimos en el grupo. ¿Sí? Bueno, propiedad intelectual y va a dar un poco de seguros conmigo, porque el tema es que esa bolilla tiene varias leyes que son largas, entonces ya yo puedo tranquilamente darles bienvenida. Un panorama bastante grande del tema de seguros, y en lo que él termine de dar algo de esa bolilla, me acompañará o me secundará en lo que es seguros. Pero nosotros por lo general damos eso. ¿Sí? Bueno, el tema seguros es uno de los temas que yo hace bastantes años vengo estudiando y sigo estudiando porque claramente el seguro como surge como una medida preventiva ante la posibilidad de poder sufrir un daño. ¿Sí? Entonces, frente a ese riesgo, surge como necesidad de seguro. Esta clase vamos a hacerla un poco más aburrida, si lo quiere uno, porque lamentablemente para empezar a hablar de un tema tenemos que empezar a hablar dentro de lo que es el contexto histórico, de cómo fue evolucionando, porque el seguro es antiguo desde la civilización misma. ¿Qué pasó? Se me ríen acá, yo no sé, debo estar haciendo alguna mueca o algo, chicos, quiero volver a mi casa. Sépanlo. ¿Te está grabando? Ya lo sé. Me están haciendo bullying los alumnos acá presentes. Es que el contexto histórico como... Es que sí, ustedes cuando hablan de seguros, por lo general, hasta hoy, lo primero que uno asocia es el seguro del auto. Pero la realidad es que hay una multiplicidad de riesgos en la vida misma que llevan a una multiplicidad de seguros que uno desconoce por completo. Y la antigüedad misma del seguro, con la forma más rudimentaria, imagínense que está desde el Código de Hammurabi. Famoso Código de Hammurabi, sí, que uno estudiaba en Historia Constitucional en el primer año de la facultad. Los babilónicos, no sé si ¿se acuerdan cuando hablábamos en la facultad del contrato de préstamo a la gruesa? Dentro de lo que es Historia Constitucional, donde el propietario de un barco tomaba un préstamo para financiar el viaje y para comprar mercadería a una persona, llevaba adelante su viaje. Si ese viaje tenía éxito, volvía y devolvía ese capital de préstamo más intereses, y si ese viaje fracasaba por alguna razón, nada debía al prestamista. ¿Se acuerdan de esa figura? Bueno, esa es una de las formas más rudimentarias
que toma la esencia de lo que es el seguro, de lo que después se va a ir formando y se va a ir configurando como seguro. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha muy bien. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Eh? Te vas a quedar bifónica. No, no pasa nada, acá está el agua. Me compré por las dudas. Bueno, a ver, si uno empieza a pensar en las etapas del seguro, ustedes van a poder ver tanto del material del campus como de material de la facultad o de cualquier libro o manual, diferentes etapas. A mí me gusta hablar de 5 etapas. Una etapa, gran etapa, donde empiezan esas formas de mutualidad. La mutualidad de qué? Del riesgo. Frente a múltiples riesgos, la gente se asocia y en esa mutualidad el riesgo se dispersa y el costo es menor. En una segunda etapa, ya se van viendo las conformaciones de los primeros contratos de seguros. Entonces, si en una primera etapa uno vio que puede haber muchos riesgos y que entre todos nosotros, si nos juntamos entre todos y formamos una especie de mutual, podemos enfrentar juntos esos riesgos y no nos va a causar tanto daño o perjuicio como si fuera asumirlo solo el riesgo, se empiezan a configurar estos contratos de seguros, porque dicen, bueno, ok, vamos a dejarlo por escrito. Acto siguiente, frente a la existencia de estos contratos de seguros, yo se los hago muy corto y ahora después los vamos a desarrollar bien. ¿Qué les parece a ustedes? Si ya empezamos a hablar de un contrato de seguros, el paso siguiente es ponerle derechos, obligaciones, ponerle límites, ponerles prerrogativas. Entonces se empieza a hablar y se empiezan a sancionar las primeras normativas en materia de seguros. Y si tenemos el contrato, tenemos la norma, tenemos el negocio. Entonces, atrás de eso aparecen en una cuarta etapa las empresas de seguro. Para finalmente, en una quinta etapa de evolución histórica, el Estado no se va a quedar afuera del negocio. Entonces, el Estado empieza a intervenir de alguna manera. ¿Sí? Otros autores hablan de 3 etapas. A mí me gusta esa evolución. En esta otra postura doctrinaria, dicen que hay una etapa de prehistoria, desde los orígenes hasta el siglo XIV, y después van a entender por qué les hablo del siglo XIV. Una etapa de desarrollo desde el siglo XIV al siglo XVIII. Acuérdense de historia constitucional que pasaba en esos siglos en Europa, con la revolución industrial, con el comercio marítimo. Y finalmente, una tercera etapa desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Pero vamos a ir viendo a poco. En una primera etapa, que vendría a ser la etapa de la mutualidad, yo les dije, surgió la necesidad de socializar los riesgos, de decir, ok, nos juntamos entre todos y asumimos entre todos la posibilidad de que a cualquiera de nosotros suframos un daño. Y frente a ese daño que pueda ocurrir, salimos entre todos y lo que nos cuesta a todos va a ser mucho menor que lo que le va a costar a esa sola persona. ¿Sí? Esa mutualidad de riesgo es una de las formas más rudimentarias de esa época. ¿Qué se va a ver? ¿En dónde? En los pactos de Babilonia, por ejemplo, donde las caravanas de los artesanos y de los comerciantes existían y donde quien era un comerciante y estaba dentro de esa caravana, acuérdense de historia constitucional, que eran todos esos comerciantes que salían de sociedades y bla, bla, bla. ¿Sabes? ¿Se acuerdan de eso? Yo no me voy a poner a hablar de historia. Pero el daño que podían sufrir frente al robo o frente a un asalto en el transcurso del camino que la caravana de comerciantes iba de una zona a la otra, era asumido por todos los comerciantes que pertenecían a la caravana de manera solidaria. Esa era una mutualidad de riesgo. Otra se veía del Talmud de Babilonia, de donde el Talmud de Babilonia, por ejemplo, decía que frente a la muerte de un burro por negligencia y sin ningún tipo de causalidad imputable a la persona que había comprado y había vendido el burro,
se reemplazaba un burro por otro. Pero los más conocidos quizás en esa época está en el siglo V, las leyes de Rodas. Rodas, no sé si recuerdan, era una potencia naval. Por las leyes de Rodas se imponía la obligación recíproca de los cargadores de contribuir a la indemnización de los daños causados en provecho común, o sea, de los barcos, frente a casos de tempestad o de rescate del buque que fuera apresado por enemigos. En Roma, por otro lado, surgieron las sociedades de artesanos, donde en esas asociaciones tenías que pagar una cuota de entrada y una cotización periódica, y con ese fondo se solventaban gastos por sepultura y funerales apropiados, unos derechos funerarios que hoy por hoy resultan lo más aproximado a lo que será el seguro de vida. Esa figura también se ve en las colegias funerarias, que las colegias o las agrupaciones o colegios tenían un objeto. La funeraria era para contribuir al gasto de funerario. Y la militum, era con el objeto de solventar entre aquellos miembros de la fuerza los gastos de mudanza por traslado, por designaciones. Y ahí también lo que les comentaba del préstamo a la gruesa. Llegamos hasta ahí, y hasta ahí la mutualidad de riesgo se daba entre personas normales, entre seres humanos, entre personas comunes, agrupadas simplemente por una necesidad. Entonces, frente a esa familia que se formaba con el objetivo de asumir un riesgo común, ese riesgo común empieza a pasar a manos, o sea, la asunción de ese riesgo empieza a pasar a manos de los gremios. Es así que surgen las guildas medievales. Las guildas medievales surgen frente a la relación entre el campo y las personas que lo trabajaban, con el objeto de una defensa mutua y de solventar los gastos por enfermedad, por incendio o por viaje. Y hablando de viaje, en el siglo XIII empezamos a hablar, o sea, empieza a surgir el seguro marítimo. El seguro marítimo viene a empezar, o sea, en realidad la forma más rudimentaria del seguro marítimo era el préstamo a la gruesa, que yo se los había explicado, donde el propietario de un buque tomaba un préstamo con un objetivo o dos, o financiar el viaje o también con el objetivo de comprar mercadería. Entonces, si el buque cumplía el objetivo y volvía a puerto, el propietario del buque le debía al prestamista el capital más intereses. Que esos intereses, imagínense que fue una forma rudimentaria de lo que después terminó siendo la prima. ¿Sí? Y si el buque no volvía, el viaje no tenía éxito, no le debía nada. Este préstamo a la gruesa se fue modificando, porque imagínense que la indemnización era como adelantada. Si hoy miramos un seguro, vendría a ser el prestamista, la aseguradora, y el valor del dinero que le daba era un valor que hoy podría ser comparable con un concepto indemnizatorio. ¿Sí? Era como que le adelantaba la indemnización. Entonces, si bien se tomó esta forma del préstamo a la gruesa, bajo esta forma se fue perfilando de a poco lo que era el seguro marítimo. Este seguro marítimo tiene como primer antecedente en 1347, donde lo que se hace es, se asegura un buque que se llamaba Santa Clara. Ese buque Santa Clara tenía como objetivo un viaje de Génova a Mallorca. Y este seguro se formalizó, y ya la verdad es que leí mucha doctrina, y todos coinciden en que este fue el primer contrato de seguros, históricamente hablando, en el año 1047. Se formalizaba a través de una escritura pública
¿Y por qué toma el nombre de póliza? Porque los italianos le pusieron Polestar, como con doble Z. Con lo cual ahí tienen como nota de color el origen de por qué el contrato de seguro se le llama póliza. En esa misma época también, acuérdense que yo les hablé de las etapas que yo conozco. Me pongo acá cerquita de la compu para que lo escuchen, no sé si... Avísenme si no llegan a escuchar muy bien. En las etapas que yo les expliqué que son a las que adhiero más, las 5 etapas, yo les dije, en una primera hay una mutualidad de riesgos. Ya esa la repasamos, la vimos. Avanzamos ahora al primer contrato de seguros. Y nacido el primer contrato de seguros, empiezan a generarse las primeras normas en materia de seguros. Y en seguro marítimo se empezaron a sancionar las disposiciones del puerto de Caligari, el decreto de Génova y las ordenanzas de Barcelona, entre otras normas que fueron las primeras normativas en materia de seguro marítimo. En Inglaterra, en Londres, en el año 1604, se sancionó la primera ley inglesa de seguros. En esa época, ya estamos en el siglo XVII, el asegurador, hasta ahora, acuérdense, vuelvo al ejemplo del contrato de préstamo a la gruesa, donde quien te daba el dinero era una persona física, una sola. Entonces, frente a esta mutualidad de riesgos, los riesgos son más grandes, y el asegurador, o quien actuaba a las veces de asegurador, económicamente, solo quizás no podía solventar amparar un daño ya más genérico. Por lo tanto, la figura del asegurador de ser individual pasa también como consecuencia del dinamismo de la sociedad a agruparse. Y vamos a encontrar en esa misma época, siglo XVII, de un asegurador, vamos a encontrar agrupaciones de aseguradores. Así las cosas, en el año 1668 nace la primera aseguradora por acciones para seguro marítimo en París. Y como les dije, que el asegurador pasó a ser de una sola persona a ser varias, el ejemplo más emblemático, hoy por hoy, existe. No como asegurador, sino como reasegurador a nivel mundial, el Lloyd's de Londres. ¿Alguna vez escucharon hablar del Lloyd's? ¿Ustedes? ¿No? Bien, Pascual. Bueno, el Lloyd's es hoy un reasegurador a nivel mundial. Y empezó siendo un grupo de personas que se juntaban en el café de Edward Lloyd, que eran capitalistas y que se propusieron una inversión. Y era tratar de solventar daños o riesgos de mutualidad de personas. Este Lloyd's de Londres nace en el año 1769 y nace como consecuencia de una necesidad de Londres, que si recuerdan, y si no se los voy a contar, en el año 1666 en Londres se provoca un incendio muy grande que en 2 días derrumba, o sea, quema el cuarto o una cuarta parte de todas las casas de la ciudad. Imagínense tremenda mutualidad de riesgo. Alguien tenía que salir a solventar esos riesgos. Entonces, toda esa reconstrucción, quien tuvo la oportunidad, yo tocaría madera sin patas, pero no tengo a mano, tuve la suerte de poder ir y poder visitar, y hay un monumento, hay como una torre, que está en el lugar donde históricamente comenzó el incendio. El tema es que en esa época todas las casas eran de madera. Entonces, donde empezaba un incendio, seguía todo lo demás. La propagación en 2 días consumió la cuarta parte de las viviendas de Londres y frente a ese daño tuvieron que salir a agruparse capitalistas para poder empezar a solventarlo y a reconstruir la ciudad. Y los primeros empezaron a agrupar en el café de Edward Lloyd. Por eso hoy por hoy los reaseguradores, uno de los reaseguradores mundiales,
y yo no sé si no es el más relevante, es el Lloyd, pero es el Lloyd de Londres, tiene esa semilla. En esa misma época también surgen aseguradoras en Londres. Como consecuencia de este incendio, surge una que se llamó The Fire Office. Claramente no me van a hacer explicarles por qué The Fire Office. Claro, todos sabemos un poquito en inglés. Que luego terminó siendo The Sun Fire Office, cuando se fueron agrupando más aseguradores. Y como el negocio no era suficiente, algunas veces dicen autores que el agrupamiento tenía poca credibilidad y tenía situaciones inestables financieramente. ¿Y qué pasó? Toda esa debilidad que se vio en esas agrupaciones generó el intervencionismo estatal. Y ahí teníamos la realeza. Con lo cual, terminó siendo Royal Sun Fire Office. Y ese Royal Sun Fire Office terminó con los años siendo Royal and Sun Alliance. Y conocida por ustedes, que son chicos, RSA Seguros, RSA el Comercio de Seguros, y hoy lo que ven como Sura latinoamericana. La aseguradora que por hoy en Mar del Plata tenemos ahí en la calle Avellaneda o Alvarado. Así que hoy por hoy tenemos todavía una compañía de seguros en Mar del Plata, cuya semilla viene del 1600. Yo tuve la suerte de trabajar en Royal Sun Alliance, en RSA. Bien, volvamos acá. En esta época, y frente al incendio, gran incendio de Londres, lo que se empieza a analizar que ya el riesgo que pueden sufrir, para lo cual se genera esta mutualidad, no es solamente por los actos de la naturaleza, por los siniestros de la naturaleza, sino ya por la intervención y por la mano del hombre. Y ya se empieza a profundizar en el estudio de esos riesgos para prevenirlos y para avanzar en este tipo de seguros. Y ahí, en esa misma época, empiezan a surgir también, frente a la necesidad, los seguros de personas. Tenemos todo un contexto, entonces, ya de la mutualidad al contrato, del contrato a la normativa, de la normativa a avanzar en decir, no solo podemos estar expuestos a riesgos por siniestros naturales, sino también por los propios actos del hombre. Empiezan a aparecer aseguradores, los aseguradores empiezan a estudiar. Y la gran pregunta que surge es, básicamente, ¿cómo calcular? O sea, ¿cómo ganamos? Porque la compañía de seguros, los aseguradores, invertían, pero perdían dinero si no tenían ningún tipo de retribución a cambio. Es así que surge en esta última etapa la ley de los grandes números. La ley de los grandes números la van a escuchar y la van a leer cuando empiecen a estudiar un poco de tema de derecho, de seguros, porque es la base científica de la actividad aseguradora. A partir de la ley de los grandes números, se empiezan a definir cuáles son los elementos técnicos que van a permitir medir, entre otros, dos de los grandes elementos que después van a configurar la esencia misma del contrato de seguros. ¿Cuáles son los elementos que van a empezar a medir? El riesgo, la prima y la indemnización. O sea, riesgo, entendido como la posibilidad de asumir un costo, un daño. La prima es cuánto voy a cobrar yo a la persona que me entrega esa responsabilidad de asumir un riesgo. Y por último, si tengo ese riesgo y si lo tengo que asumir, ¿cuánto voy a pagar por ese riesgo?
Ya en el siglo XVIII las aseguradoras van a ser similares a las de hoy. Y en el siglo XIX la urbanización, la industrialización y el debilitamiento de la sociedad familiar va a generar ya la institución aseguradora como empresa. ¿Sí? Ya dejamos de ser una agrupación casera de personas que quieren juntarse para asumir una mutualidad de riesgo y salir a enfrentarlo, para ya ser una institución, una entidad. En definitiva, en ese punto los seguros se van a constituir sobre principios más consistentes y más confiables. Pero todo esto, todo este cuentito, todo esto viene a cuento de que nosotros, como siempre, somos una colonia, muchachos. Porque todo esto necesitábamos de todo este desarrollo para ver qué es lo que nos pasaba acá. En Argentina, acuérdense que en el siglo XVIII el seguro termina siendo, como les comentaba, una actividad comercial en manos de entidades aseguradoras. En esa época España tenía un comercio bastante grande y sobre todo con el continente americano. ¿Sí? Por eso la modalidad que estaba más en auge era el seguro marítimo. ¿Qué pasa? En el año 1786, Buenos Aires tenía un libre comercio con España. Manuel Belgrano, así como lo escuchan, con tan solo 16 años, se fue a estudiar a Europa la misma profesión que ustedes pretenden ejercer. Se nos recibió de abogado y volvió como secretario real del Consulado de Buenos Aires. A partir de ahí, él fue uno de los pioneros en materia de seguros y trajo a nuestro país la idea de la necesidad de tener la institución o el Instituto del Contrato de Seguros para amparar riesgos. Es así que en el año 1796 va a crear una aseguradora, que es la Compañía de Seguro Marítimo y Terrestre La Confianza. Y él también va a escribir mucho sobre el tema. Van a ver que dentro de la historia va a ser uno de los doctrinarios que fue pionero en seguros en esa época. En el año 1811, el 21 de octubre de 1811, desde el consulado, por nota, se pide que se convoque una junta capitalista para conformar una compañía de seguros marítimos. Y todo este auge, todo este empuje de Manuel Belgrano generó que el día 21 de octubre del año 1944, por decreto presidencial, se determinara al 21 de octubre como el Día Nacional del Seguro. Y yo tuve la oportunidad de trabajar en... Mañana. ¿Sí? Mañana es el Día Nacional del Seguro, entonces. Claro, mañana. Ah, Y les puedo decir que se celebra, ¿eh? Las empresas de seguros no trabajan, yo no trabajaba. mira, Claro. justito. Sí. Pero siguiendo un poquito con la historia, imagínense, Manuel Belgrano como pionero empezó a abrir un camino. Acá el seguro tenía que ser una realidad y tenía que ser una realidad que amparara riesgos. Y abriendo ese camino a través del consulado permitió que llegaran las aseguradoras extranjeras. Fue así que en el año 1853 fue la época en la que se empezaron a instalar las primeras sucursales, de alguna manera, de aseguradoras extranjeras. Y frente a toda esta evolución, acá también necesitábamos de un control estatal. Imagínense que todo esto fue cambiando. Como dato de color, en el año 1937 nace la Superintendencia de Seguros de la Nación.
La Superintendencia de Seguros de la Nación va a ser la autoridad de control máxima en materia de actividad aseguradora y reaseguradora del país. Así que era la punta del iceberg en control estatal. En el año 1946, ya tenemos con el nacimiento de la super, nosotros ya tenemos una realidad. Hay aseguradoras en el país que emiten contratos de seguros, que amparan riesgos y que por la ley de los grandes números cobran primas y pagan indemnizaciones. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen todos? Bien. ¿Qué pasa? La cosa se complica. Porque los riesgos, a su vez, se asocian y empiezan a hacer no el contrato de seguros, sino el contrato de reaseguros. Es así que en el año 1946 nace el Instituto Mixto Argentino de Reaseguros. Para esa época, el reaseguro como contrato era un monopolio, era un negocio, monopolio de pocos que sabían y de pocos que tenían capital para asumirlo. Frente a esta situación, el Estado, al crear el Instituto Mixto de Reaseguros, va a obligar a que todo riesgo que se quisiera reasegurar se reasegurara con el Instituto Mixto de Reaseguros, que en definitiva no era ni más ni menos que el Estado. ¿Bien? Como todo ente estatal, sufrió sus crisis económicas y duró muy poco tiempo, porque ya del año 1946, de su nacimiento, para el año 1952, tan solo 6 años después, pasó a llamarse Instituto Nacional de Reaseguros, INDER. En ese momento ya el monopolio no era tal, ya la reserva del mercado asegurador estaba más abierta y empezaba a negociarse y a establecerse el reaseguro tanto a nivel estatal, compitiendo de alguna manera a la par de reaseguradoras extranjeras ya situadas en nuestro país. Vamos, en la historia en nuestro país del seguro en sí como instituto, fíjense que es muy reciente, porque ustedes no, y no me lo digan porque me voy a ofender, pero yo me hago cargo, yo nací en 1980 y estoy hablando de 1952. No estoy mucho tiempo antes. No lo vamos a contestar. No, ya les dije, esto es autoritarismo. Entonces, la historia del Instituto del Seguro como tal es muy reciente. Y a todo esto todavía no llegué a la legislación, a la sanción de la normativa, porque estamos en el 52. El INDER funcionó bien hasta que, por supuesto, como otro ente más, entra en liquidación. Esta liquidación fue eterna. Situaciones de crisis, de manejo económico, financiero, provocó un desfalco en lo que era el pago de primas y demás, generó una liquidación, que la liquidación terminó en el año 2017, por resolución del Ministerio de Economía. 2017, si mal no recuerdo, el INDER funcionó. El INDER entra en liquidación en el 92. La liquidación duró del 92 al 2017. Cualquier tiempo argentino dura lo mismo. Y ahí tengo algo para contarles, porque lo pude vivir. ¿Qué pasaba con el INDER? Yo tuve la oportunidad cuando salí de trabajar en la aseguradora, y entré a trabajar en el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tenía un departamento de asuntos judiciales que es un edificio entero, donde hay un grupo de abogados por
diferentes, o sea, el edificio del SENA 470 nucleaba todos los abogados que manejaban los juicios de todas las sociedades que se encontraban en liquidación y de todos los entes que estaban en liquidación y que habían pertenecido al Estado. A mí me tocó la oportunidad de trabajar en un equipo que manejaba juicios de, a ver si se acuerdan alguno, si se relacionan. Entré por mi perfil ahí porque los primeros juicios que manejaban eran los del INDER. También manejaban LAPSA, ¿se acuerdan de la línea aérea que tiene el accidente cuando quiere despegar ahí en Aeroparque? Y que así como despega, termina contra autos estacionados y provocó, bueno, LAPSA tenía juicios a patadas. ATC. En Cotesa, que en Cotesa fue una sociedad que después terminó siendo Encotel, Telefónica, etc. Y, bueno, ahora no me acuerdo, pero era ATC, LAPSA, Encotesa, y Telam, la sociedad del Estado. Yo les puedo decir, en mi época viviendo en Buenos Aires y trabajando en el Ministerio de Economía, ¿cuál era la situación del INDER? El INDER que había hecho todas sus pólizas que él había reasegurado, las había a su vez retrocesionado como un reaseguro doble con aseguradoras extranjeras y pagaba prima en moneda extranjera. Y, acá hay uno de los chicos que se agarra la cabeza y hace que no. Tal cual. ¿Qué pasó? Vino la época que ya conocen ustedes, de Kirchner, donde dijo, cesación de pagos para todo el mundo, acá no se le paga a nadie más. INDER hizo lo mismo, acá no se le paga a nadie más. ¿Esto qué generó? Que los tribunales, las reaseguradoras extranjeras iniciaran acciones frente a tribunales extranjeros arbitrales y los laudos arbitrales se ejecutaron en el país. Yo les puedo decir, porque lo tuve en la mano, la ejecución de un laudo arbitral extranjero, cuando me estaba yendo y me quise matar porque yo me volví a vivir a Mar del Plata y no podía ni siquiera estudiarlo, era de 16 millones de dólares, solamente un laudo que venía por exequatur, y todo eso eran esos negocios que todavía tenía abiertos el INDER. Por eso es que tardó tanto la liquidación. ¿Bien? Pero bueno, yo le dije, cuando el INDER entra en el 92 en liquidación, se abre el mercado. Hasta ese momento, el reaseguro era el monopolio del Estado. Cuando se abre el mercado asegurador, la que empieza a tomar protagonismo en el mercado de reaseguros es la superintendencia. Y ahora van a entender por qué. Dentro de la normativa vigente, en esa época que va a sancionarse más adelante, en materia de reaseguros, la ley 17418 es la única que lo menciona y tiene muy pocos artículos. Entonces, la superintendencia, a través, en primer lugar, de resoluciones como la 24.805 o la 35.615, que fueron las troncales en materia de reaseguros, empezó a sancionar o a establecer pautas en materia de contrato de reaseguros en todos sus aspectos, ya sean los riesgos, ya sean las disposiciones para operar, en las cláusulas, en la reserva de capital que tienen que tener las reaseguradoras para operar, etc. Pero volvamos a este 1952. Porque ahí me pegué el salto al 92 y en el medio pasaron muchas cosas. Lo primero que pasó
y no se asusten porque esta está comentada, entonces es gruesa porque está comentada. 1967, sanción de la ley 17418. No me da la miopía, Luciana, por favor, te pido. Sí, yo la estoy viendo desde acá y me imagino ya lo grande que es. No, tranquilos, Es no se enorme. asusten que es comentada. Es enorme. Nuestro benemérito Alperín empieza a trabajar en un proyecto de ley de seguros, proyecto de ley que después va a ser desdoblado, porque en realidad hoy lo teníamos vigente prácticamente en su totalidad, pero en dos normas, en la 17418 y en la 20.091. El tema es que cuando Alperín eleva el proyecto como él lo había... Sí, 091. El tema es el siguiente, cuando Alperín eleva el proyecto, la ley era muy grande y trataba temas muy grandes y a nivel político decidieron sancionar la mitad de la ley y todavía nadie sabe por qué tardaron 10 años después en sancionar la otra mitad. Lo fundamental es que en materia normativa, la 17418 entra en vigencia en el año 1968. En el año 1991 entra en vigencia la ley 20.091, en el 92 la 22.400. Acá se me están revelando. Pero los prefiero a ustedes que están ahí y me sonríen. No, Sofía, anotame los números. Y finalmente también, en materia, ahora les voy a hacer un repaso. También, finalmente, en materia de reserva de mercado asegurador, se aplica a este gran instituto la 12.988. En definitiva, y resumiendo, después de toda esta historia, de este cuentito histórico, llegamos a tronconormativa. Y lo puedo decir fuerte porque el doctor 10 no está, porque se pelea conmigo porque dice que falta la ley de defensa del consumidor, pero para mí no. Bueno. Normativa, base para estudiar ley de contrato de seguros, tenemos 17.418. Léase ley de contrato de seguros. Segunda norma, la ley 20.091, 20.091. Ley de entidades aseguradoras y superintendencia de seguros de la nación. La tercera norma es la ley 22.400, que va a regular la actividad de los auxiliares. Y finalmente la ley de reserva del mercado asegurador, 12.988. Que hoy por hoy, si la buscan, se van a encontrar que tiene 3 artículos, y los 3 artículos que quedan vigentes son aplicables, porque lo que va a regular es el seguro offshore, prohibiendo que cualquier interés asegurable, ya les empiezo a hablar en idiomas seguros, que tuviera domicilio en el país, pueda ser asegurado por aseguradoras del extranjero. ¿Para qué? Para evitar fraudes impositivos. Claramente, seguro offshore. ¿Han escuchado el término offshore? Dale, José. Si son tantas leyes sueltas, ¿por qué no las unifican? Porque tratan diversos temas y diversos aspectos. Bueno, el Código Civil también. Sí, pero para que se pongan a estudiar derecho de seguros no le dan tanta importancia como al derecho civil. Además, son diferentes aspectos. A través de la ley 17.418 te vas a encontrar con lo que es la regulación pura y específica del contrato en sí como tal. Lo van a ver. La ley realmente es pedagógica para leer. Es muy agradable, es muy clara. Dudoso. De dudosa procedencia. No. ¿Ustedes confían en mí?
Sí. Bien, perfecto. Sí, sí. Mirá, la vamos a censurar a Josefina. Sí, sí, que no dejen entrar más a la facu. No, básicamente la ley tiene, por decirles, dos grandes partes y una tercera parte más cortita. La primera gran parte va a regular toda la disposición en lo que hace a contrato de seguros en general. Concepto, elementos, características del contrato, ya lo vamos a ver. La segunda gran parte va a regular, a su vez, en dos capítulos, porque Alperín lo entendía así, seguros patrimoniales de los seguros de personas. ¿Sí? Incluyendo dentro de las particularidades del seguro patrimonial, acuérdense, situación histórica, 1968. ¿Qué pensaba? Seguro de responsabilidad civil, seguro de incendio, seguro de granizo, agricultura, ganadería. ¿Sí? Y en el seguro de personas va a establecer particularidades dentro de lo genérico que se apliquen al seguro de personas. Finalmente, la parte chiquitita que les dije, 4 artículos, reaseguros. Por eso les dije hace un ratito que frente a estos 4 artículos nada más, que eran simplemente por falta de conocimiento, es que la superintendencia va a tomar en este tema una presencia un poco más relevante y va a empezar a sancionar y a dictar resoluciones en materia de contrato de reaseguro. ¿Sí? Ley 22.000, la ley 20.021 la vamos a ver un paneo, siguiendo el punto A o B, creo que es el A del programa de la bolilla 10, que habla de la regulación estatal, un poco lo estamos también charlando acá. La 22.400 va a regular derechos, obligaciones, requisitos para operar de los que se llaman productores y asesores de seguros, auxiliares en el negocio del mercado de seguros. Bien, la 12.098 ya se las expliqué, que es la que van a encontrar que tiene tan solo 3 artículos y regula en lo que se llama el seguro offshore. Todo este tronco de normativa básica, o sea, si uno de repente ejerce la profesión, se encuentra con una situación donde tiene que analizar seguros, tiene que ir a esto. ¿Sí? Después, eso se complementa con cada seguro específico. Que en este caso sería, por ejemplo, leo la ley 17.418 y el código aeronáutico, la 17.285. O lo que van a leer en el 99,9% de los casos acá en Mar del Plata, todos manejamos muy mal. Entonces, 17.418 y Ley Nacional de Tránsito o Ley Provincial de Tránsito, 13.133. La Ley de Riesgo de Trabajo, 24.557. La Ley de Navegación, la 20.094. Todas esas van a complementar a este inicial detalle de normativa genérica que les acabo de nombrar. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Josh. Me dejaron a Sofi, me está haciendo un aguante. Está en primera plana. Acá los veo a todos, está a Eli también. Pascuala, a Vivi, a Yara, Mariano. Mariano medio que se nos acobardó. A ver, vamos a poner en galería. Gracias. Che, te tenemos, Sofi, en primera plana. Ahora sí, estamos todos en galería. Volvió Mariano. Vamos. Qué aguante que tiene esta comisión. ¿Entendieron todos hasta ahí? Avanzamos Sí, perfecto. entonces. Avanzamos entonces. Acá se me están dispersando los chicos. ¿Ven? ¿Ven? Por Zoom están más atentos. Estamos quejándonos del frío y en realidad íbamos a ir arriba, pero como habían armado todo acá para la transmisión, tuvimos que quedar acá y hacer frío, y en mi caso hacía más calentito. Te hubieras dormido.
Pensalo así. Sí, probable. No sé si dormimos. Y en todo caso, ustedes están con suéter, yo estoy en camisita. Le estoy poniendo mucha actitud. Pero tenés el saco ahí, no te mores. Nah. Vamos al tema. El programa les menciona también el mercado de seguros y la regulación estatal. Sí, en el B. En el punto B. Para eso lo que tenemos que analizar un poco es, yo les hablé, hoy la regulación estatal está en cabeza de la Superintendencia de Seguros de la Nación. La SUPER es una entidad autárquica con autonomía funcional y financiera, que nació en el año 1937 y cuya actuación se encuentra regulada por la Ley 20.091 o 20.091, lo que les sea más cómodo y más fácil. La Ley 20.091, en el primer artículo nomás, les va a decir que la Superintendencia va a ser la autoridad máxima de control de la actividad aseguradora y reaseguradora. Con lo cual, ya ahí abarca todos los aspectos. Y dice también que va a ser la autoridad que efectúa el control del funcionamiento y actuación exclusivo y excluyente. O sea, es la SUPER y nadie más. Este control exclusivo y excluyente va a ser del funcionamiento de las aseguradoras, ¿sí? Frente a situaciones que puedan llegar a ser de un modo abusivas en el ejercicio de las facultades que puedan tener las compañías. Un ejemplo, porque yo estaba preparando la clase y dije, si no conocen lo que puede llegar a ser el funcionamiento de una aseguradora, se quedan con la teoría y no salen con el ejemplo. Entonces busqué un ejemplo. Y el artículo 26 de esta ley dice que las aseguradoras tienen que cobrar las primas que sean suficientes. ¿Para qué? Para cumplir con las obligaciones frente al asegurado, y dice también para una permanente capacitación económica y financiera. Y esto es fundamental, porque muchas veces uno lo que piensa cuando va al seguro es ¿para qué existe la ley de los grandes números? Para determinar sobre bases científicas cuánto tengo que pagar de prima y cuánto me van a pagar de indemnización. Y todo en base a un equipo de actuarios que son los que hacen el análisis suficiente ¿para qué? Para que si yo voy a contratar un seguro de automóvil en mi automóvil con una cobertura determinada, por ejemplo, con todo riesgo, con una franquicia de 15.000 pesos, el valor de prima va a ser uno que si yo contrato una RC obligatoria. ¿Sí? Y para eso, todo ese cálculo se hace, porque el primer control que tiene que hacer la superintendencia es que la compañía te cobre la prima que sea suficiente. Ni más, ni menos. Suficiente de acuerdo al contrato que vos suscribís. ¿Bien? Esta ley 20.091 tiene como relevantes aspectos. En primer lugar, va a regular tanto la actividad de las aseguradoras como de la superintendencia en sí misma. Y dentro de esos grandes capítulos que tiene, nos vamos a encontrar con normas que establezcan qué entidades pueden operar en seguros. Ustedes ya la van a leer, pero por ejemplo, va a determinar el tipo societario de las entidades que pueden operar en seguros, e incluso va a distinguir, ya sea se trate de compañías aseguradoras que quieren nacer en Argentina, como de sucursales de aseguradoras extranjeras. ¿Sí? Después, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener para operar? Porque no es lo mismo una compañía de seguros que salga a operar en materia de seguro automotor que una compañía de seguros que salga a operar en materia de seguro de navegación o en materia de seguro aéreo. Los riesgos son diferentes,
Los capitales que tienen que tener las compañías son diferentes y todo eso lo va a establecer la superintendencia, pero también lo va a determinar la ley 20.091. Otra situación, y concatenada con esto, que tiene que, como ejemplo claro, que tiene regulado la 20.091 en materia de condiciones para operar, es fundamental el artículo 31, que les habla del capital mínimo. La compañía de seguros va a establecer, la ley determina en el artículo 31 cuál va a ser el capital mínimo que tengan como requisito para salir a operar, salir a vender seguros en un rubro y en riesgo determinado. Y, consecuentemente, es la propia ley 20.091 la que establece una especie de procedimiento, y digo una especie de procedimiento porque, si bien está ahí adentro es muy cortito, frente a qué pasa si la superintendencia detecta que la compañía no tiene el capital mínimo para operar. La intima, la notifica, le da un plazo, que ahora, si mal no recuerdo, son de 30 días, para que sanee esa irregularidad, bajo el procedimiento de quitarle la autorización para operar, para revocar esa autorización. Y tiene algo más que novedoso. Finalmente, a partir de los artículos 58 y siguientes, regula un procedimiento administrativo sancionatorio para los auxiliares que negocian en el mercado de seguros. Así de extraño como parece, si uno piensa en la actuación de los productores, de los asesores, perdón, los chicos tienen razón, tengo frío. Si uno piensa en la actuación del productor, del asesor de seguros, como abogados, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la ley 22.400. ¿Sí? Porque la ley 22.400 me va a decir qué derechos, qué obligaciones tiene que tener un productor. Me veo la frente y la verdad es que no soy muy fotogénica y encima la frente, ahí está, por lo menos los veo. Ahora bien, el artículo 58 y siguientes de esta ley 20.091 lo que les va a determinar es qué tipo de sanciones van a tener los productores, los asesores de seguros, los auxiliares de comercio frente a determinado incumplimiento. Y sigue en un procedimiento, realmente un procedimiento de tipo sancionatorio, que se va a hacer frente a la Superintendencia de Seguros de la Nación. En consecuencia a esta falta o a esta irregularidad en el desempeño determinada o detectada por este auxiliar. ¿Cuál es el ejemplo más claro y que lo regulan también dentro de las sanciones más graves, ¿no? En el artículo 60 es la retención indebida de primas. No se olviden que el productor de seguros cobra prima, nosotros vamos, le pagamos la prima, y el productor la tiene que rendir en la compañía. ¿Qué pasa? El productor no rinde la prima, o sea, si ustedes pagan del 1 al 5, él paga del 1 al 10, y nosotros dos pagamos del 1 al 15, el productor espera que paguemos nosotros para rendir, por lo general, toda la prima junta. Ahora, si en el día 8 ustedes tienen un siniestro, ¿tienen cobertura? ¿Está el seguro pago? A mí me cubre cuando yo. Claro, no lo tenemos. Los productores están facultados por la norma, si tienen recibo emitido con logo de la aseguradora y están autorizados en el convenio de la aseguradora, a poder cobrar la prima. ¿Sí? ¿Cómo? No. Ahora, ¿qué pasa? Primero, el productor tiene que estar facultado y autorizado para cobrar la prima. Después, si él la rinde 10 días después, pero yo ya la pagué, tengo un recibo del productor que la pagué. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? No todos los productores estaban autorizados y hay algunos productores
que evidentemente no han hecho bien las cosas manejando dinero ajeno. Si no, por nada se sancionó, dentro de las sanciones más graves, la retención indebida de prima. Nosotros tuvimos la oportunidad como estudio de trabajar en un tema así. Porque hay una gran falla, en ese procedimiento. ¿Cuál es? Primero te sancionan por acto administrativo y lo publican en el boletín oficial. Y después podés pedir, podés presentar tus explicaciones y pueden llegar a levantarte esa sanción. Pero como productor, para las compañías, vos estás sancionado por acto administrativo de la Superintendencia de Seguros de la Nación. A nosotros nos pasó, yo tuve la suerte de poder colaborar, laburarlo desde mi lugar como ustedes, desde estudiante, de encontrarnos con un productor al que le había llegado la notificación de un acto administrativo donde la superintendencia lo había sancionado por retención indebida de primas y le había suspendido la matrícula. Perdón, yo les doy la espalda, pero espero que me escuchen. ¿Qué pasó? Cuando nosotros tuvimos que ver todos los libros, notamos que la conducta era una conducta habitual en la que el productor esperaba a cobrar la totalidad de la prima para rendir a la compañía. Entonces, en ningún momento había rendido la prima, había retenido indebidamente, sino que doctrina de los actos propios, el productor había llevado mes a mes en el último año la misma conducta que había sido aceptada por la compañía. Pudimos presentar todo esto en una especie de alegato a compañías prueba. ¿Por qué? Porque esa resolución, ese acto administrativo es apelable, es recurrible. ¿Con qué recursos? Con los recursos de la ley 19.549, que es un acto administrativo. Entonces, por un lado te pones a razonar a través del derecho administrativo, pero con los fundamentos que te permiten de no hacerte lugar a tu recurso, poder dar vuelta a ese criterio en cámara. Que hoy por hoy las resoluciones de la superintendencia son recurribles y la segunda instancia de la super es la Cámara Contencioso Administrativo en lo federal. A nosotros nos terminó saliendo bien porque efectivamente el productor había tenido esa conducta que había sido aceptada por la compañía. Pero, como les dije, personalmente noté que este procedimiento, más allá que es muy novedoso, tiene una falla muy grande. Porque el escarnio público de estar publicado el acto administrativo y notificado a las compañías que vos ya no tenés la matrícula para operar, hace que después eso es una remontada de parte del productor abismal. Perdón, ¿no se puede remontar eso de alguna forma? Porque en realidad están un poco. Es que hoy por hoy está regulado de esa manera. Claro, pero si vos, o sea, frente a alguien, por ejemplo, no lo decís y realmente lo argumentás, no puede ser revocado de alguna forma, o sea, sacado. ¿Me explico? ¿Sacado que el acto? Sí, o sea, esa parte del procedimiento, porque no está bien. Sí, a ver, procedimiento que está en la ley, la única forma que tenés de sacarlo es modificando los articulados de la ley en sí misma. ¿Y pero si pones el código constitucional? Por supuesto, pero ya está publicado. O sea, la super lo publica igual, porque la super inaudita parte está facultada para publicarlo, el acto administrativo, la disposición o la resolución. Y después vos la podés discutir, porque con la publicación también se abre el plazo para que pueda llegar a revocar o no. Pero bueno, eso es algo más. Opino exactamente lo mismo, pero hoy por hoy la única forma que tenés, entiendo yo, es derogando o modificando esos articulados, que aún hoy, en el día de hoy, no le dan mucha bola. Un dato más, que me estaba olvidando, pero es dato de forma,
que de la ley 20.091 dice que la superintendencia, ¿quién va a ser la autoridad máxima que lleve adelante la superintendencia? El superintendente de seguros de la Nación, designado por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cómo vienen hasta ahí? Bien. ¿Vienen bien? Perfecto. Bien. ¿Quieren que sigamos un poquito más? Sí, sí. Pascual me hace así. Ay, cómo lo banco a Pascual. Es mi alumno favorito. No, mentira, pero es un genio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a quedarnos en lo que es el concepto del contrato de seguros y los elementos, que más o menos, y nos quedamos ahí, porque si tenemos mucha información y empezamos con los caracteres más adelante, en la otra clase. Dentro del concepto de contrato de seguros, lo primero que encontré más sencillo es un seguro del riesgo asumido por el asegurador. Igual, y contra la falsa creencia que tiene Josefina en la ley de contrato de seguros, yo les voy a leer. ¿Vos no me dijiste que no era pedagógica? ¿Que dudabas mucho de que era pedagógica? No sé. Vamos a empezar a incursionar en la ley de seguros. En la 17.418. Porque la ley de seguros nos da un concepto de contrato de seguros que a mi juicio identifica bastante el tipo contractual. Dice que hay contrato de seguros cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. ¿Qué artículo es? ¿Cómo? ¿Qué artículo es? El artículo 1. Ah, porque yo tengo uno acá, pero no dice lo Vale. mismo. A ver qué artículo. Donde dice el 1, por ahí no está actualizada, pero dice, cuando en esta ley se hace referencia al seguro, se entiende comprendida cualquier forma o modalidad de la actividad aseguradora. ¿Qué ley tenés? Es la Infoleg. Ah, bueno, ¿vos tenés esa, José? La que dice, la que... No te puedo la que- ayudar. Sofi, ¿pero qué Acá la ley? encontré. No sé, era esa. Pero acá tengo la que mandó José. Y que es esa exacto que leíste vos. Claro. No sé cuál había abierto. El Código Civil y Comercial, en este tipo de contratos, nos remite al 957. Porque dice que el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Esto lo conocen y les resulta un poco más familiar. Ahora, acá, ¿por qué me dije, vemos el tema del concepto y caracteres? Porque empiezan a hablar... Caracteres era la próxima, elementos. No, te conviene más caracteres que elementos. Porque estamos incursionando en un lenguaje distinto. Y sí, probablemente le haya pifiado entre elementos y caracteres, porque ya a 9:30 de la noche se me cruza el conocimiento. Lo que dije tu corazón. ¿Qué pasa? Ahora entramos en un mundo diferente. El mundo del seguro habla en otro idioma. El artículo 1 decía, habla del asegurador que se obliga mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. Menciona al asegurador, menciona la prima y menciona una condición aleatoria. Teniendo en cuenta este artículo y teniendo en cuenta el artículo 957 del Código Civil y Comercial, podemos entender que este contrato, en principio, es un contrato consensual.
no requiere formas, no requiere la póliza, no es solemne, como segundo carácter. Es un contrato consensual, requiere solamente el consentimiento. Acuérdense que yo les leí el 957 y refiere a que dos o más partes manifiestan su consentimiento. Con el solo consentimiento, el contrato existe, aún antes de que fuera emitida la póliza. Y ahí tomen nota del artículo 4 de la ley 17.418 que hace mención a eso. Como es un contrato consensual, hay una libertad un principio que es fundamental en materia de seguros, que es el principio de la buena fe. Yo les dije, como es consensual, también es no solemne o no es formal. No requiere una forma para nacer, requiere solo el consentimiento. Como tercer carácter es un contrato bilateral. Les dije, dos o más personas manifiestan el consentimiento. Lo dije en el 957. Y en el artículo 1 menciona que el asegurador se obliga, mediante el pago de una prima, eso infiere a que hay alguien que le paga una prima al asegurador. Dos partes en el contrato. Y si hay un pago de prima, si hay ventajas, si hay sacrificios, el contrato también es oneroso. En los términos del artículo 967 del Código Civil y Comercial. El 957 habla del concepto de contrato en general, pero el 967 hace referencia al carácter oneroso que tiene el contrato. Fíjense, vamos a leerlo. Los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. En este caso, el asegurador se obliga, mediante el pago de una prima, a pagar una indemnización o cumplir una prestación. Aplica la onerosidad en los términos del 967. Es un contrato de ejecución continuada, es un contrato de adhesión, además está a decirlo, no me voy a detener en esa parte, simplemente decirle que siempre va a haber una de las partes que se adhiera a las condiciones generales y particulares de este contrato, y que eso puede importar, en cierto modo, una cierta limitación en la autonomía para contratar. Y es un contrato aleatorio. ¿Por qué? Porque el artículo 1 que dice, si ocurre el evento previsto. Y el 968 del Código Civil y Comercial nos dice que los contratos a título oneroso son aleatorios cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto. Este acontecimiento incierto, dentro de 2 miércoles, cuando nos veamos de vuelta, es lo que van a empezar a conocer como uno de los elementos esenciales del contrato de seguros, más bien llamado riesgo asegurable. ¿Sí? Llegado acá a esta estructura, y ya un poquito despidiéndonos, así no se me duerme nadie, acá no nos dormimos ni locos, ya estamos atados, pero el frío despierta multitudes. Están los chicos así. Llegamos a una parte donde quiero detenerme para que entiendan por qué la cosa se puede llegar a complicar. Pero es divertido este mundo y es muy aplicable en el ejercicio profesional, así que aprovechenlo o aprovechenme, que me gusta mucho darlo. En el contrato de seguros nosotros dijimos que tenemos 2 partes, ¿no? Una, se obliga al pago de una prima o cotización. Dice el artículo 1. El asegurador es la otra parte que se obliga al pago de una indemnización o cumplimiento de la prestación debida. Y ahí me detengo un segundo nomás, porque ustedes van a empezar a leer y seguramente van a encontrarse con la concepción unitaria o dicotómica del seguro.
La concepción unitaria del seguro entiende que el seguro es un contrato indemnizatorio, donde, en definitiva, tarde o temprano, el objetivo máximo es la indemnización. E incluso hay doctrinarios, hay letrados, que dicen que es tan fuerte la presencia de la indemnización que le incluirían como un elemento esencial del contrato. Halperin, considero que no, que existe una dicotomía de seguro, que no siempre el seguro nace con el objetivo del pago de una indemnización, sino que también puede ser el cumplimiento de una prestación de vida. Por eso el artículo 1 le da la doble opción y dice cumplir la prestación convenida o resarcir un daño. ¿Sí? Esa es la dicotomía que tiene hoy el seguro y que van a encontrarse con abogados que le gusta incluir dentro de las leyes troncales para estudiar el derecho del seguro la ley de defensa del consumidor y que van a decir el seguro es indemnizatorio porque en definitiva la compañía va a pagar una indemnización. Se van a encontrar con gente como uno que dice no, el seguro es dicotómico. Profesor, un palito para el... No, nos respetamos muchísimo y nos divertimos muchísimo dando clases juntos. Pero no precisamente para Bernardo. A ver, está buenísimas las diferentes escuelas, pero hoy por hoy, por ejemplo, el doctor Stiglitz es uno de los que entiende que la ley de defensa del consumidor tiene una injerencia directa en el contrato de seguros y que el contrato de seguros es un contrato indemnizatorio. Yo estudié con la otra escuela. Y estoy convencida de la otra escuela. O sea, no solo la estudié, sino que en la medida que la sigo leyendo para preparar las clases y demás, sigo entendiendo y me sigo convenciendo en que el contrato de seguros no precisamente nace para pagar una indemnización. Porque si no, hay un principio que establece el artículo 109 de la ley 17418, que es el principio de indemnidad del asegurado, que se vería desdibujado. Porque el contrato no nace para pagarle a un tercero, el contrato nace para proteger al asegurado. Frente al daño, asumir el riesgo que el asegurado puede estar expuesto frente al tercero. ¿Sí? Pero bueno, eso tema aparte. ¿Qué pasa? Yo les dije, hay un asegurador y hay un asegurado. Ahora, puede existir para abajo del asegurado, en igual renglón, en igual columna, un tomador del seguro, que es la otra persona que puede llegar a encontrar en la lectura de cualquier doctrina. ¿Quién es el tomador del seguro? El tomador, al igual que el asegurado, va a ir a contratar el seguro. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El asegurado es el titular del interés asegurable. Y el miércoles que viene se los voy a nombrar, pero se los voy a dejar ahí. Interés asegurable es uno de los elementos esenciales del contrato de seguros. El miércoles que nos veamos de vuelta lo voy a desarrollar. El tomador de seguro no es titular del interés asegurable. Podría ser como una especie de mandato. Puede ser un mandatario. Como también, por ejemplo, puede ser una persona que tenga un estacionamiento, unas cocheras, y contrate el seguro de robo para los vehículos que están ahí. Entonces, si se provoca un siniestro, va a tener un seguro que lo ampare, pero el que va a cobrar va a ser el dueño del auto. ¿Sí? Cuando alquilás el seguro en nombre del propietario. Bueno. Exacto. Vos tomás el seguro,
pero el interés asegurable es de otro, y lo tomas por cuenta de otro. Y ahí, ¿qué? En los hoteles no existe. Por lo general. Y ahí lo que se va a configurar es otro instituto que van a ver adentro de esa bolilla 10, que es mucho contenido tiene, pero hay otro que es el seguro por cuenta ajena. El seguro por cuenta ajena es el seguro que suscribe un tomador, que no lo toma el asegurado. ¿Sí? Es el tomador, el protagonista, quien va a ir a contratar el seguro con la compañía. Y lo va a hacer por cuenta y orden de otro. ¿Sí? Y no precisamente tiene que individualizarlo. Puede ser un mandatario que vaya y contrate un seguro por cuenta de orden mía sobre mi vehículo, como puede ser, por ejemplo, un hotel que brinde servicio de cochera descubierta, y contrate sin individualizar un seguro abarcativo de multiplicidad de riesgos sobre los vehículos que pudieran estar estacionados ahí. Le hace robo, incendio, roturas, granizo. ¿Sí? Ahí ya empezamos a ver seguro por cuenta ajena. Ya tienen un panorama. En el seguro por cuenta ajena, anótense el artículo 21 de la Ley de Seguros. Y dice, excepto lo previsto para los seguros de vida, o sea, ya Alperín ahí saca a los seguros de vida dentro de estos, el contrato puede celebrarse por cuenta ajena, con o sin designación del tercero asegurado. En caso de duda, se presume que ha sido celebrado por cuenta propia. Y dice que cuando se contrate por cuenta de quien corresponda o de otra manera quede indeterminado si se trata de un seguro por cuenta propia o ajena, se aplicarán las disposiciones de esta sección cuando resulte que se aseguró un interés ajeno. Eso dice la ley, que básicamente yo prefería primero ponerles el ejemplo del hotel con la cochera, que queda fresco y ahí lo aplican en la ley. En el artículo 21 se van a dar cuenta de los familiares. ¿Sí? Entonces, parte del contrato tenemos asegurado y aseguradora. El asegurado puede ser o no el tomador del seguro también. A su vez, la aseguradora puede tener la facultad de reasegurar el contrato dentro de una masa de, por ejemplo, el rubro de automotores. Esto implicará que haya dos contratos, un contrato de seguros y a su vez un contrato de reaseguros, donde el reasegurador y el asegurador van a ser partes, pero el asegurado nunca va a ser parte ni va a poder tener injerencia en el contrato de seguros, salvo situaciones específicas determinadas que ya veremos más adelante, pero les pongo entre paréntesis artículo 160 de la Ley de Seguros, de la 17.418, que se da cuando entra en liquidación la compañía de seguros, el asegurado tiene un derecho a cobro, puede ir, si la compañía de seguros con la de reaseguros tenía una cuenta, a reclamar en el saldo que quede esa cuenta. Pero solamente en esa excepción. La acción directa no existe, por favor, se lo graban a muerte. No existe la acción directa en el contrato de seguros. Al contrato de seguros no existe la acción directa. A nivel judicial, yo tengo que citar al asegurado y así traerla en garantía. Artículo 118. Ay, ya me empezó a dar tos. Finalmente, personajes últimos que les menciono que no son parte del contrato de seguros, pero que pueden llegar a ser beneficiados.
En primer lugar, el tercero, al que se le aplica la normativa del Código Civil y Comercial en materia de prescripción, por ejemplo, y de daños. Y en segundo lugar, el beneficiario. Beneficiario, ¿escuchó alguna vez la palabra beneficiario cuando hablaban de seguros? Bien. El beneficiario en el contrato de seguros, bien, es aquella persona a la cual el tomador o el asegurado designa en el contrato que resultará beneficiario de la indemnización cuando ocurra el evento previsto. Entonces, ¿eso que me lleva a decir? El beneficiario nunca es parte del contrato de seguros. Tiene un derecho latente que se va a efectivizar en el momento en el que ocurra el evento previsto y que le genera la efectivización, valga la redundancia, de ese derecho a indemnización. ¿Sí? Un dato más del seguro por cuenta ajena que me quedó en el medio. Por suerte tengo mi pequeño machetito. El seguro no va a ser por cuenta ajena cuando se asegure un bien ajeno en interés propio. Finalmente lo que se beneficia. Exacto. ¿Cómo están hasta acá? ¿Podemos dar por terminado el tema? Sí, sí, todo bien. Sonrieron de repente. Alivio para todos. Bueno, les quedó bastante claro. Yo creo que con esto agoté el punto A y el punto B de lo que era la bolilla 10, ¿no? Simplemente decirles los elementos esenciales del contrato de seguro son 3: interés asegurable, riesgo y prima. Idioma nuevo, que nos dejo así, nota de color. Tiene material del doctor Noves en el campus. ¿Cómo, profe, otra vez? Perdón. Vale. Bueno.